El agua jabonosa goteaba entre los dedos de Manuela mientras fregaba el piso de mármol blanco del restaurante más caro de Polanco. Cada movimiento estaba marcado por el sonido de los cubiertos de plata tintineando en las mesas, mezclado con las fuertes risas de los clientes adinerados y el dulce perfume que flotaba en el aire de las mujeres con tacones y piel perfectos. En esa escena de lujo y brillo, nadie vio a la joven con uniforme gris arrodillada en el fondo, pero ella lo vio todo. Los ojos de Manuela llevaban fatiga, sí, pero también algo más profundo, una fuerza silenciosa, que ni la larga jornada de trabajo, ni el dolor en sus rodillas pudieron borrar. Tenía solo 26 años, pero ya cargaba con el peso de alguien que vivió el abandono de su padre, el cruel diagnóstico de su madre, y la responsabilidad de mantener la casa en pie. Había sido limpiadora desde los 17 años, y aún así, soñaba con volver a la escuela, con usar una bata blanca, con firmar como contadora. Pero sueños como el suyo, en el mundo en el que vivía, no encajaban en las prisas de los jefes. Esa noche, sin saberlo, Manuela estaba limpiando no solo el piso, sino que estaba limpiando las huellas de un error que alguien estaba a punto de ponerle en la espalda. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. A veces, una sola acusación es capaz de arruinar años de tranquila dignidad. Manuela nunca imaginó que, después de tanto esfuerzo, sería señalada como ladrona frente a todos. Fue en medio de la reunión del equipo, bajo las frías luces del salón principal, que Esteban Villarreal, el millonario heredero del restaurante, levantó la voz y el dedo, gritando para que todos lo escucharan: «Robaste dinero de mi caja fuerte». El impacto de esas palabras fue como una bofetada seca en la cara. Los camareros se detuvieron, los cocineros se congelaron, y allí, en medio de todos, la señora de la limpieza que nunca levantó la voz, que siempre sirvió con respeto, se convirtió en el blanco de miradas sucias. Pero lo que nadie sabía es que la verdad estaba más cerca de lo imaginado, escondido en una grabación olvidada y en una vieja envidia que se disfrazaba de lealtad. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo de corazón. Si alguna vez has sentido que te han juzgado sin escuchar tu versión, si alguna vez has sido maltratado solo por parecer más pequeño, presiona el me gusta, suscríbete y quédate conmigo. No es para mí, es para todas las Manuelas que existen en este mundo y se mantienen firmes, incluso cuando todo intenta doblar su columna vertebral. El reloj eran las 8:17 a.m., cuando Esteban Villarreal ingresó al área de servicio del restaurante. Los empleados, aún en silencio, estaban alineados frente al banco de acero inoxidable, como lo hacían todas las mañanas para escuchar las advertencias de la gerencia. La luz blanca fluorescente iluminó demasiado, hizo que el piso se viera aún más sucio, y allí estaba Manuela, con la cabeza gacha, sosteniendo un paño húmedo con las manos aún rojas por el cloro. Esteban, con su camisa azul almidonada y el reloj importado brillando en su muñeca, ni siquiera esperó los buenos días. Respiró hondo, miró al equipo con ojos duros y anunció en voz alta: 100,000 pesos desaparecieron de la bóveda anoche. Un murmullo recorrió el grupo. Todos se miraron. El silencio que vino después fue aún más pesado. Y solo una persona estaba sola en ese pasillo después del trabajo, agregó Verónica, apareciendo junto a su jefa con su impecable blazer negro, uñas rojas y la misma expresión de superioridad de siempre: Manuela. Los ojos de Manuela buscaron por un segundo alguna explicación lógica, pero todo lo que encontró fueron rostros que evitaban los suyos. Incluso los chicos de la cocina, que siempre compartían el almuerzo con ella al final de la noche, miraban al suelo como si sus botas fueran más interesantes que su dolor. «Eso es un malentendido», murmuró, tratando de mantenerse firme, pero su voz temblaba. «Nunca tocaría el dinero de nadie». «Abre tu bolso», interrumpió Esteban, frío como el hielo. Ella vaciló. Presionó la correa de su mochila maltrecha contra su pecho. «Yo no tengo nada, así que no hay razón para no abrirlo». Verónica fue más rápida. Tomó la bolsa de las manos de Manuela y, como en un macabro acto de magia, sacó un sobre blanco del interior. Esteban lo arrebató de las manos del gerente y lo abrió frente a todos. En el interior estaba exactamente la cantidad que faltaba, separada en fajos de billetes organizados. El sonido del papel al ser manipulado se sintió como una bofetada seca en el aire. 100,000 pesos, dijo. ¿Y quieres que crea que esto apareció en tu mochila?
Manuela dio un paso atrás. Sus piernas se sentían flácidas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que fluyera. Estaba rodeado. No hay salida. Y lo que es peor, sin defensa. Eso no es mío. Yo no puse eso ahí. Alguien tocó mi bolso. Suficiente, gritó Esteban, su voz resonando a través de las paredes de azulejos. Te di una oportunidad. Di trabajo. ¿Y es así como retribuyes? Limpié tu oficina durante 2 años. Nunca toqué nada. Su voz se quebró, pero se rompió con sollozos contenidos. Nunca he robado una servilleta. Eres una ladrona, Manuela. Escupió. Y nunca vuelve a pisar aquí. Ella es despedida. Y si quiero, te meteré en la cárcel ahora. En ese momento, todo el cuerpo de Manuela pareció desmoronarse por dentro. Un silencio incómodo llenó el salón. Sus colegas no dijeron una palabra. Sin manos extendidas. Ninguna mirada de compasión. Solo los ojos vacíos de la audiencia cómplice, que vio la ejecución moral de una mujer que siempre había estado allí, invisible, pero presente. Y entonces, como si el mundo se hubiera congelado por un instante, Manuela sintió un dolor que no era solo suyo. Era el dolor de todas las mujeres que se levantan temprano, limpian lo que otros ensucian, se tragan las lágrimas para no perder sus trabajos. El dolor de quienes nunca tuvieron a nadie que la defendiera. ¿Cuántas veces alguien te ha señalado con el dedo sin escucharte? ¿Cuántas veces te han acusado sin conocerte? Si alguna vez has experimentado algo como esto, comentario. Di, lo he vivido, me ha tocado. ¡Qué fuerza! Porque hay dolor que no puedes llevar solo. Y hay personas aquí que necesitan saber que no están solas. Toma tus cosas y vete, repitió Esteban, con la frialdad de quien nunca supo lo que era perderlo todo en un segundo. Se inclinó, todavía temblando, y recogió su tela, el balde, la botella de agua. Los dedos fallaron. Las lágrimas ahora fluían sin resistencia. Cada paso hacia la puerta era como caminar sobre espinas. Al cruzar la salida, todavía giró la cara por última vez, como si esperara que alguien dijera, «Creo en ti». Pero no había voz, no había justicia, no esa mañana. Afuera, el sol ardía sin piedad. El olor de la comida que venía de la cocina contrastaba con el sabor amargo que subía por su garganta. Y algo dentro de Manuela, allí mismo, comenzó a morir. Pero lo que ella no sabía es que alguien estaba mirando. Una vieja cámara, olvidada en la parte superior del pasillo, había grabado algo que nadie esperaba. ¿Y el verdadero culpable? Todavía estaba sonriendo detrás de un maquillaje bien hecho y palabras envenenadas. El autobús se balanceaba a cada paso de la avenida Ermita Iztapalapa, mientras Manuela miraba al suelo, con los ojos vidriosos y el rostro aún húmedo por las lágrimas secas. El uniforme ya arrugado, sucio por las horas de limpieza y la caída de la dignidad, ahora parecía un peso muerto sobre sus hombros. Cuando descendió, caminó en silencio por las estrechas calles del barrio obrero, esquivando los baches y los charcos de barro, como si el mundo entero se hubiera convertido en un campo minado. En casa, su madre, la señora Alba, estaba sentada en la cama improvisada, con el pañuelo floral cubriendo su cabeza ya sin pelo, sus ojos hundidos denunciando la quimioterapia. Su hermano menor, Miguel, dormía en el suelo sobre un colchón delgado, después de otro turno en el taller de motocicletas. Manuela entró sin decir nada, se lavó la cara, se cambió de ropa y se disfrazó. Fue un día agotador, murmuró. La madre no lo creyó, pero tampoco insistió. Sabía que cuando su hija era muda, era porque algo le dolía más de lo que su cuerpo podía soportar. A la mañana siguiente, incluso antes de que saliera el sol, ya tenía su currículum en la mano. No había dormido. Caminó por las principales avenidas, tocó las puertas de panaderías, oficinas, salones de belleza. Dejó su nombre en pequeños hoteles e incluso en mercados de barrio. Pero en cada lugar, la misma reacción. Sonrisas amarillas, miradas sospechosas, disculpas listas. En una cafetería del centro, la gerente miró su archivo, le echó un vistazo rápido y dijo con frialdad, «Eres la chica del escándalo de Polanco, ¿no?» Manuela trató de explicar, pero la mujer ya estaba haciendo señas a la siguiente persona en la fila. Durante los días siguientes, la historia se extendió como polvo en el viento. Los rumores exagerados, distorsionados, inventados, dijeron que tenía cómplices, que había robado antes, que era una especuladora que fingía ser una buena chica,
Y como siempre sucede con los que no tienen voz, la mentira encontró refugio donde la verdad nunca tuvo espacio. En Iztapalapa, donde todos se conocen, los vecinos comenzaron a comentar a sus espaldas. Algunos niños se burlaron de ella cuando pasó. E incluso la chica del mercado, que solía vender a crédito, comenzó a fingir que no la veía. Dentro de la casa, Manuela se hizo pedazos en silencio. Esperó a que todos durmieran para llorar en el baño. El cuaderno con las notas del curso de contabilidad, que tomaba en su tiempo libre, se guardaba en el fondo del armario. La voluntad de luchar dio paso al miedo. Miedo a ser recordado. Miedo a ser olvidado. Miedo a no tener nunca la oportunidad de empezar de nuevo. Ella, que siempre había creído que el esfuerzo era suficiente, ahora veía el mundo con otros ojos. Era como si la puerta de la dignidad hubiera sido cerrada desde afuera, y la llave había sido tirada. En una tarde lluviosa, se sentó junto a su madre, que dormía bajo el sonido de la telenovela. El olor de una papilla recalentada llenó el aire. La vieja radio ponía música lenta. Y Manuela pensó, ¿cuántas mujeres viven así? ¿Cuántos son silenciados, aplastados, acusados sin siquiera tener derecho a defenderse? ¿Cuántos son enterrados vivos por mentiras contadas con voz firme? Si alguna vez has sentido esto, comenta aquí. Escribe, es verdad, lo he sentido, creo, porque hay un dolor que solo aquellos que ya han sido humillados sin merecerlo pueden reconocer a los ojos del otro. Días después, Manuela volvió a intentarlo. Ingresó a un edificio comercial en Tlalpan, donde había una vacante para la limpieza nocturna. La chica de la recepción la reconoció y sonrió burlonamente. Dijo que la vacante ya estaba cubierta, pero antes de dejarla ir, comentó en voz alta, «Será mejor que cambies tu nombre si quieres conseguir un trabajo en esta ciudad». Manuela salió de allí con los ojos ardiendo, pero con el rostro levantado. Caminó a través de la llovizna, con el pecho apretado y las manos temblorosas. Entró en una iglesia, se arrodilló y sin palabras solo lloró. Y fue allí, entre velas encendidas y bancos vacíos, donde algo dentro de ella cambió. No sabía lo que vendría después, pero una cosa era cierta. Quien le robaba la paz seguía sonriendo. Y eso no podía durar para siempre. El mundo le había dado la espalda. Pero, ¿alguien todavía tenía el coraje de ver la verdad? Antes de cargar cubos, Manuela cargaba libros. Creció en el campo de Puebla, en una casa de barro con goteras en el techo y olor a maíz hervido en el aire. Su madre vendía tortillas en la calle, y su padre... Bueno, el padre solo apareció cuando el alcohol dio un respiro a su ira. Los domingos por la mañana, recorría el patio escuchando los gritos de las peleas entre los dos, tratando de amortiguar con sus propios pensamientos el dolor que se repetía como un eco. De niña, aprendió a cuidar a su hermano menor, preparando arroz con sal y agua, mientras su madre lavaba la ropa afuera. A los 15 años, ya sabía que el mundo no sería justo con ella, pero aún creía que podía ganar. Era inteligente, obtuvo altas calificaciones, era curiosa, soñaba con ser contadora. Obtuvo una beca parcial en una universidad pública, pero no duró mucho. En la segunda mitad del año, su madre se enfermó. Primero, pensaron que era la gripe. Luego vino el sangrado, la debilidad, el diagnóstico duro y silencioso, cáncer de cuello uterino. Sin dinero para el tratamiento, Manuela lo dejó todo. Regresó a casa, cuidó de su madre como pudo, y cuando no había forma de pagar las facturas, se fue a la capital. Llegó a la Ciudad de México con la ropa que llevaba puesta, 2 pares de calcetines y un sobre con copias de los certificados escolares. Consiguió el trabajo en el restaurante por casualidad, reemplazando a un empleado que se fue de licencia. Se suponía que iba a ser temporal, pero se quedó. Y allí, en medio de los platos, los baños sucios y el olor a grasa, Manuela creó una nueva rutina. Todos los días, antes de comenzar, untaba alcohol en los armarios, arreglaba cuidadosamente las sillas y dejaba discretas notas de buenos días en papel reciclado para los camareros. Nunca pidió nada, pero siempre ayudó. Ella era la que cuidaba al señor Arturo, un cliente anciano que comía solo todos los viernes. Manuela calentó la sopa hasta el punto exacto, trajo agua tibia con limón y preguntó por su nieto con verdadero interés. También era ella quien llevaba la comida sobrante a un perro callejero que aparecía en la puerta del restaurante todas las noches. Con Esteban, el jefe, el vínculo era silencioso. Durante los primeros meses, ni siquiera sabía su nombre.
Pero después de un episodio en el que ella encontró y devolvió un brazalete de oro olvidado en el baño, comenzó a notar su presencia. Un día, elogió el cuidado de la oficina. Otro preguntó de dónde era. Y, una tarde, ofreció un pan dulce sobrante de una reunión. Ella aceptó con una sonrisa tímida. Nunca intercambiaron confidencias, pero los ojos de Manuela, siempre abatidos, comenzaron a levantarse un poco al pasar. Y también comenzó a tomarse unos segundos más mirándola. Era una especie de admiración que no se atrevía a crecer. Conocía su lugar y sabía que en el mundo real, sentimientos como ese estaban prohibidos. Pero dentro de ella, había un pequeño brote de esperanza. No por amor, no por romance, sino por reconocimiento. Por primera vez, alguien con poder pareció verla. Alguien que podría, tal vez, creerle. Por eso le dolió tanto cuando él fue el primero en acusarla. Cuando gritaba en público, cuando la trataba como basura. Porque Manuela no solo perdió su trabajo, perdió la fe que tenía en los seres humanos. Ahora, sentada en la esquina de la cama, con las rodillas dobladas, miró fijamente un trozo de papel doblado. Era el anuncio de un curso técnico de contabilidad, el mismo que había guardado en el bolsillo durante semanas. Tocó el papel con los dedos como si fuera vidrio. En la televisión, un presentador sonrió, pero en la habitación, el aire era denso. La madre tosió mientras dormía. El hermano apoyó la bicicleta en una esquina. Y Manuela pensó, ¿fue todo esto en vano? ¿Puede una vida de esfuerzo ser borrada por una sola mentira? Pero había algo que nadie podía quitarle. La verdad. Y la verdad estaba a punto de salir de las sombras. Esteban Villarreal caminó por el pasillo de vidrio del restaurante principal como si llevara un hermoso traje sobre hombros pesados. Habían pasado las semanas desde el escándalo, y para el mundo, todo parecía en orden. La clientela adinerada volvió a ocupar las mesas. Se siguieron sirviendo vinos importados y los influencers continuaron publicando fotos de platos con nombres franceses. Pero dentro de él, algo insistía en doler. Era una incomodidad silenciosa, como una mota en los ojos de la conciencia. La mirada de Manuela en el momento en que la acusaba. Ella no gritó, no pateó, simplemente lloró en silencio, con el tipo de lágrima que no nace del miedo, sino de la injusticia. Y esa imagen volvía todas las noches, entre un sorbo de whisky y el sonido apagado de la ciudad. Esteban trató de ignorarlo. Dedicó más horas al trabajo, inspeccionó rigurosamente al equipo, se aseguró de mantener todo en orden, hasta que un día tuvo que revisar las imágenes de CCTV debido a una pelea tonta entre dos camareros en el almacén. Sentado en la sala de seguridad, revisó los archivos de la semana, uno por uno, buscando los momentos en que había tenido lugar la discusión. Adelantó las imágenes mecánicamente, hasta que, por casualidad, se detuvo en un video fechado 2 días antes de la reunión en la que había despedido a Manuela. La imagen era un poco temblorosa. Era desde el vestuario de mujeres, donde las cámaras se colocaron solo afuera, debido a los estándares de seguridad. En la grabación, Verónica apareció sola, mirando a su alrededor. Caminó con pasos rápidos, sosteniendo algo en sus manos. Esteban frunció el ceño. Se retractó del video. Observó con más atención. Verónica abría el bolso de alguien, se movía rápidamente y se iba con la misma expresión tranquila de siempre. Esteban avanzó el video hasta que vio a Manuela entrar en el mismo espacio, unos 15 minutos después. Tomó la misma bolsa y fue al turno de noche. Su corazón latía más rápido. Repitió la escena varias veces. No era prueba de nada. No mostraba el dinero, ni el sobre, ni ninguna acción concreta. Pero había algo en esa grabación que lo conmovió. La forma de actuar de Verónica, el cuidado en mirar a los lados, la naturalidad forzada. Todo parecía demasiado ensayado. Se reclinó en su silla. Se pasó la mano por la nuca y respiró hondo. Recordó el día de la acusación, de la certeza que sentía, del placer inconsciente que sentía al ejercer el poder frente a todos. En ese momento, se vio reflejado en sus propios errores. Actuó sin escuchar, condenó sin investigar, humilló sin dudarlo. Y ahora la imagen de esa señora de la limpieza silenciosa regresó con aún más fuerza, como si el destino exigiera lo que trató de barrer debajo de la alfombra. En la pantalla de la computadora, en pausa, Verónica sonrió. Esteban entrecerró los ojos. Una incomodidad creció en su interior. Sabía que era estricta, exigente, a veces cruel, pero nunca había imaginado que podría traicionar la confianza de esa manera. ¿Sería posible? ¿Había falsificado todo eso?
¿Y por qué? ¿Por celos? ¿Por control? ¿O por algo más oscuro que aún no había visto? Mientras tanto, en Iztapalapa, Manuela regresó de la calle con 2 bolsas de arroz, jabón en barra y un trozo de pollo. Compraba todo con las monedas que Miguel había ganado cambiando llantas en el taller. En la estrecha cocina, encendió la estufa y comenzó a preparar la cena. La madre estaba débil pero emocionada, tratando de coser un viejo paño de cocina a mano. Manuela revolvió la olla en silencio, pero en su interior, 1000 pensamientos resonaron. Todavía no sabía cómo, pero algo le decía que la verdad saldría a la luz. No ese día, no ese mes, pero un día llegaría, porque las mentiras tienen piernas cortas, y conciencia, tiene voz. Se alejó de la olla, se apoyó contra la pared descascarada y respiró hondo. Un suspiro cansado, pero lleno de fe. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido, que las Manuelas del mundo no están solas. Al otro lado de la ciudad, Esteban no durmió esa noche. Los vasos vacíos se amontonaban en el escritorio de su oficina, y la grabación se repitió en su cabeza como un susurro insistente. Algo dentro de él cambió. La duda ya estaba plantada. Pero, ¿qué haría con ella? ¿Hasta dónde tendrías el coraje de llegar? Y si, en el fondo, estuviera a punto de descubrir algo mucho peor de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Esteban entró al restaurante antes de lo habitual. Llevaba una camisa oscura, su cabello aún húmedo por la ducha apresurada, pero su mirada delataba una noche inquieta. Saludó al guardia de seguridad en la entrada con un breve saludo y se dirigió directamente a la sala administrativa. Ni siquiera pasó por el pasillo. Su enfoque ahora era diferente. La grabación de la noche anterior no abandonó su mente. La imagen de Verónica jugueteando con el bolso de Manuela parecía martillar sus pensamientos con una fuerza casi insoportable. Necesitaba entender. Necesitaba ver más. Necesitaba estar seguro. Porque si hubiera cometido un error, si hubiera cometido esa absurda injusticia, no sabía cómo podría vivir con eso. En la sala de monitoreo, encendió las computadoras y comenzó a abrir los archivos de la cámara nuevamente. Esta vez, no estaba buscando una pelea entre camareros. Estaba escarbando en pedazos del pasado, escenas olvidadas, detalles a los que nadie prestó atención. Comenzó ordenando las grabaciones de las 2 semanas anteriores al supuesto descubrimiento del robo. Observó los horarios de entrada y salida. Comparó accesos, movimientos. Y fue entonces cuando notó algo extraño. En los registros electrónicos de acceso a la caja fuerte, la contraseña se había utilizado 3 veces en momentos inusuales. 2 de esas veces ocurrieron al final de la tarde, cuando el restaurante aún estaba vacío y, según los informes de la lista, solo Verónica estaba en el edificio en esos momentos. Esteban entrecerró los ojos, tratando de forzar su memoria. Recordó que la noche anterior a la acusación, Verónica insistió en que se fuera temprano, alegando que ella se encargaría de la organización del día siguiente. En ese momento, no vio malicia. Ahora, ese recuerdo regresó con un olor a sospecha. Sacó su teléfono y llamó a Hugo, el gerente del turno de noche, un empleado mayor, callado, pero conocido por su lealtad a la casa. Hugo, ¿tienes un minuto? Por supuesto, señor Esteban. Necesito que me lo digas, honestamente. Verónica tuvo acceso a mi oficina fuera del horario de atención. Sí, señor. Ella tiene la llave de repuesto. Y también lo es la contraseña de la caja fuerte. Esteban se detuvo. El corazón dio un salto. Miró el monitor, donde una imagen congelada de Manuela limpiando el salón semanas antes parecía mirarlo a los ojos. ¿Y sabes si estuvo aquí esa noche? ¿El de la desaparición del dinero? Hugo vaciló por un segundo. Recuerdo que se quedó después de que todos se fueron. Dijo que revisaría las solicitudes de la semana. Me fui antes. El silencio que siguió fue como un golpe seco en el pecho. Esteban le dio las gracias y colgó. Luego se reclinó en su silla, pasándose las manos por la cara. La habitación parecía girar. Todo lo que creía que estaba bajo control se desmoronó en un silencio abrumador. Manuela. A esa chica la juzgó sin escucharla. Esa chica que limpiaba su oficina con tanto cuidado. A esa chica la despidió frente a todos como si fuera una criminal. La culpa no vino como un grito. Llegó como una densa sombra, que invadió los rincones del alma. Y cuanto más conectaba los puntos, más se lo tragaba esta sombra. El reloj eran las 11:14 a.m.,
Cuando volvió a abrir el archivo de la cámara del pasillo, volvió a ver la grabación, contó los minutos, analizó la secuencia. Entra Verónica, mira hacia los lados, mueve la bolsa, hojas. Más tarde aparece con un sobre blanco en sus manos, el mismo que sacó del bolso de Manuela días después. Esteban se puso de pie, abrió la ventana de la sala de estar. El ruido de la ciudad invadió el ambiente, coches, bocinas, vida, y él estaba allí, paralizado. ¿Por qué Verónica haría eso? ¿Por qué montar algo tan sucio? ¿Sería envidia, poder o algo más personal? Y lo que es más importante, ¿por qué lo creyó tan fácil? ¿Por qué no lo cuestionó? ¿No investigaste? ¿Por qué necesitaba ver la lágrima de una mujer inocente para solo entonces comenzar a sentirla? En ese momento, un viejo recuerdo cruzó por su mente. La mirada de Manuela, aquella tarde en la que le ofreció el pan dulce, un pequeño gesto que ella recibió como si fuera oro, el tímido brillo en sus ojos, respiración suprimida, y ahora, todo esto se había convertido en polvo, por su culpa. Pasó la mano por encima de la mesa, sacó de un cajón el informe completo de las cámaras y los accesos de los últimos 15 días. Sería doloroso, pero estaba decidido. Iba a descubrir la verdad, incluso si le costó todo. Pero lo que aún no sabía es que, al tocar esta herida, descubriría mucho más de lo que esperaba, porque Verónica no estaba actuando sola, y los secretos de esa trama fueron mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El sonido de los tacones de Verónica resonaba en los pasillos como si cada paso llevara el peso de un mundo que ella misma había construido, elegante, controlado, impenetrable. Entró en la oficina de Esteban con la misma altivez de siempre, chaqueta oscura, maquillaje impecable, y una leve sonrisa que trataba de mantener el control. Esteban estaba sentado detrás del escritorio, con los ojos fijos en una tableta. Sin levantar la cara, dijo en voz baja pero firme: «Cierra la puerta, por favor». Verónica obedeció, pero cuando notó el tono de su voz, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Se sentó sin ser invitada. El silencio entre ellos era espeso, como la niebla de las frías mañanas de invierno. Esteban finalmente levantó la vista, y los ojos que encontró ya no eran los mismos. «Necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó con el dinero en la caja fuerte», dijo, con calma, como si tuviera ira en la punta de los dedos. Verónica arqueó las cejas. «¿Qué quieres decir, Esteban? La verdad ya se ha dicho. Esa chica...» Vi las imágenes. La interrumpió. Desde el vestuario, desde el pasillo, desde el acceso a la caja fuerte, los horarios, las contraseñas. Lo vi todo. Por un momento, Verónica se quedó sin palabras. Parpadeó lentamente. Sus ojos se iluminaron, como si calculara el próximo movimiento. Y luego, como buena actriz que era, dejó que su cuerpo se ablandara en la silla y se llevó la mano al pecho. «¿Me estás acusando, Esteban? Después de todo lo que he hecho por esta empresa, después de todos estos años». Esteban no respondió. Simplemente giró la tableta hacia ella y presionó reproducir. Apareció la imagen. Ella entrando sola por el pasillo de la caja fuerte, fuera del horario de oficina. Los segundos pasaron como martillos. Cuando terminó el video, él la miró fijamente. «Solo quiero saber de ti». Verónica no trató de levantarse, ni gritar. Simplemente bajó los ojos, como si la fortaleza hubiera comenzado a desmoronarse. «Yo. No se suponía que fuera así», susurró. «Fue solo un susto. Una forma de proteger lo que es nuestro». «¿Nuestro?», Esteban repitió confundido. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en años, su rostro mostró fragilidad, pero también obsesión. «No lo viste, pero siempre he estado aquí, ocupándonos de todo, alejando los problemas, protegiendo tu imagen, tu empresa. Y entonces, esa chica, esa señora de la limpieza, comienza a recibir tu atención, sus looks, tu respeto. Ella no se lo merecía. Iba a arruinarlo todo». Esteban sintió un escalofrío subir por su columna vertebral. «¿Preparaste todo eso? ¿Por qué estabas celoso?» «No fueron celos», respondió ella. Su voz se volvió extraña. «Era miedo. Miedo a perderte. Miedo de que te encantó alguien como ella. Una chica sencilla, débil, invisible. Pero tú empezaste a verlo, y sentí que podía perderte. Entonces hice lo que pensé que tenía que hacer». La confesión cayó sobre la habitación como un terremoto. Esteban se puso de pie lentamente, con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado. «¿Destruiste la vida de una mujer inocente, solo porque te molestó?
Verónica trató de recomponerse. Se pasó la mano por el cabello y respiró hondo. Solo quería que se fuera. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Esteban apartó la cara, insatisfecho. Caminó hacia la ventana, tratando de entender cuándo todo se había salido de control. Él, que pensaba que era justo, que predicó la ética, que creía que era un buen líder, era el instrumento de una trampa repugnante. Y lo que es peor, él mismo apretó el gatillo. Y es ahora, en este momento de la historia, que necesito decirles algo. Si crees que lo has visto todo, debes saber que el momento más memorable está por llegar, porque no basta con descubrir la verdad, es necesario enfrentarlo, y las próximas elecciones de Esteban definirá el destino de todos. Agarra tus cosas, dijo por fin, sin siquiera mirarla. Estás despedido, y no te atrevas a entrar de nuevo a este restaurante. Verónica, todavía con lo que quedaba de orgullo, se puso de pie lentamente, pero al cruzar la puerta, se volvió y dijo, con una sonrisa amarga, puedes expulsar a quien quieras, Esteban, pero llevará tiempo limpiar el desastre que hizo, porque no fui solo yo quien dejó huellas aquí. La puerta se cerró con un crujido seco, y Esteban se quedó allí, solo, con el peso de la verdad en sus manos, y la sombra de un nuevo misterio en el aire, porque si Verónica no lo hiciera todo sola, ¿quién más estuvo involucrado en este complot silencioso? ¿Y qué más se escondía bajo las costosas alfombras de Casa Villarreal? La calle de tierra donde vivía Manuela en Iztapalapa parecía aún más tranquila en esa mañana nublada. Esteban salió del auto lentamente, quitándose las gafas de sol como si desnudara a un personaje. El traje bien planchado contrastaba con el paisaje de paredes descascaradas, cables expuestos, tendederos improvisados y el olor a frijoles en el fuego proveniente de las casas vecinas. Caminó con pasos vacilantes hacia la puerta azul descolorida de la pequeña casa que Manuela una vez llamó hogar. Golpeó con respeto, esperado. Una mujer delgada, con un pañuelo floral en la cabeza y luciendo cansada, la abrió lentamente. Era la señora Alba, la madre. El tiempo había avanzado sobre ella con brutalidad. Sus ojos hundidos, su piel pálida y sus brazos delgados revelaban las marcas de la enfermedad y el sufrimiento acumulado. Por un momento, los dos se miraron en silencio, hasta que rompió el hielo con una voz amarga y firme. ¿Qué quieres aquí? Yo estoy buscando a Manuela. Necesito hablar con ella. Es importante. Doña Alba lo miró de arriba abajo. Lo reconoció de inmediato. Y el dolor que se reflejaba en sus ojos no solo provenía del cáncer, sino de lo que le hicieron a su hija. Abrió la puerta un poco más, pero no para invitarlo a entrar, solo para enfrentarlo de frente. Mi hija no lo está. Y si quieres saberlo, eso es algo bueno. Ella no quiere nada más de esta ciudad, y mucho menos de ti. Esteban trató de respirar hondo, contener la emoción que comenzaba a arder en su pecho. Cometí un error, un terrible error, y estoy tratando de arreglarlo. Necesito verla, señora Alba. Por favor. Se cruzó de brazos impasible. Cuando llegó aquí después de todo eso, apenas podía hablar. Dormía llorando. Pasó el día en silencio. Dijo que se iría tan pronto como me mejorara. Y eso es lo que hizo. Se fue hace más de una semana. Dijo que necesitaba comenzar de nuevo lejos, donde nadie supiera quién era, donde no tenía que soportar miradas despectivas o preguntas torcidas. Esteban bajó la mirada. La garganta se seca. El corazón se apretó. ¿Sabes a dónde fue? No. E incluso si lo supiera, no sé si te lo diría, porque no todas las disculpas reparan el daño que hace la humillación. Una pausa. Silencio. Hasta que la puerta se cerró lentamente, dejando a Esteban solo, rodeado por el sonido de los niños jugando a lo lejos y el ruido de una radio encendida en la casa de al lado. Bajó los escalones lentamente. Se subió al auto, pero no encendió el motor. Se quedó allí, sintiendo la culpa golpeando el vidrio con más fuerza que cualquier lluvia. Horas más tarde, de vuelta en el restaurante, tomó una decisión. Abrió su computadora portátil y buscó en Internet una agencia de investigación privada. Llenó los datos, describió el caso, envió todo. No le importaba el costo. No quería conocer a Manuela por orgullo o vanidad. Quería conocerla porque, por primera vez, comprendía el valor que había despreciado. Y sabía que, si había un mínimo de justicia posible, merecía escuchar de su boca, cara a cara, el reconocimiento y la petición sincera que el mundo nunca ha ofrecido a mujeres como ella. Mientras tanto,
En una ciudad lejana, Manuela caminaba por las calles de Atlixco, un pueblo más tranquilo en el interior de Puebla, donde alquilaba una pequeña habitación en la parte trasera de una pensión. Había encontrado trabajo lavando ropa y limpiando un consultorio médico. Ganaba poco, pero pagaba lo necesario. El vecindario era simple, nadie la conocía, nadie la juzgaba. Todavía hablaba con su madre y su hermano por teléfono, pero evitaba las preguntas. Trató de rehacer su vida en silencio, cosiendo dignidad en los restos que quedaban. Una noche, sentada en el borde de la cama, escribió en su viejo cuaderno: «No sé si volveré alguna vez, pero necesito volver a aprender a respirar sin miedo». Cerró los ojos y se permitió un largo suspiro. Afuera, las cigarras cantaban. Dentro de ella, todavía le dolía el corazón, pero latía. Y tal vez ahora sea el momento de hacer una pausa para reflexionar, porque hay heridas que no sanan con el tiempo, solo con la verdad, el respeto y el coraje. ¿Alguna vez has experimentado un dolor tan profundo que tuviste que desaparecer para seguir existiendo? Si has pasado por esto, comenta aquí. Escribe: «Es verdad, he pasado por esto. Me conmovió», porque hay historias que ya no se pueden silenciar. A la mañana siguiente, Esteban recibió un correo electrónico con el asunto: ubicación posiblemente identificada. Cuando lo abrió, vio una imagen de una calle en Atlixco, una pensión modesta, y la confirmación de que Manuela estaba allí. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón latía de manera diferente, porque ahora, con la verdad en mis manos, todo lo que quedaba era enfrentarlo. Pero, ¿qué diría Manuela cuando lo viera? ¿Y todavía habría espacio para el perdón en un corazón herido? El sobre estaba sobre la mesa, sellado, con las palabras «Confidencial» escritas en rojo en la esquina superior. Esteban no tuvo el coraje de abrirlo de inmediato. Se quedó quieto durante minutos, mirando ese papel como si llevara dentro no solo la dirección de Manuela, sino también el peso de la culpa que llevaba sobre sus hombros desde el día de la acusación. El detective había sido discreto, eficiente. Después de semanas de búsquedas, rastros, llamadas y visitas, finalmente logró localizar a la joven. El nuevo destino: Guadalajara. Vivía con una tía materna, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en las afueras de Tlaquepaque, un barrio popular, lleno de colores, música e historias escondidas detrás de las sencillas puertas de hierro y madera. Esteban abrió el sobre lentamente, como si temiera tocar su propia verdad. Leyó el nombre de la calle, el número, y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era real. Manuela estaba viva, tratando de seguir adelante, tratando de olvidar, reconstruyendo su vida lejos del caos que ella misma ayudó a crear. Eso dolió más que cualquier confrontación, porque no se trataba solo de disculparse, se trataba de despojarse de la arrogancia, sobre reconocer que, en ese escenario de lujo, poder y apariencia, se había convertido exactamente en el tipo de hombre que decía que despreciaba. Al día siguiente, imprimió las imágenes de las cámaras que mostraban a Verónica jugueteando con su bolso. Separó los registros de la caja fuerte, los horarios, los accesos. Reunió todas las pruebas que ahora gritaban la inocencia de Manuela. Juntos, colocaron un sobre grueso con la cantidad que habría recibido en salario y beneficios si no hubiera sido despedida injustamente. Y, más importante que cualquier documento o dinero, escribió una carta. La letra era firme, pero el contenido oscilaba entre la confesión y el arrepentimiento. Lo contó todo: su ceguera, su error, cuánto tiempo le tomó ver lo que realmente importaba. Dijo que no esperaba el perdón, solo quería que ella supiera que la verdad había ganado, que nunca volvería a sentirse pequeña, que ya no era invisible. Con todo listo, empacó una mochila, se puso ropa sencilla, tomó el sobre y se fue. Compró el boleto en la estación central de autobuses de la Ciudad de México. No usó un automóvil ejecutivo ni un avión. Quería sentir el camino, el calor, la fatiga, el peso. El viaje a Guadalajara duró casi 8 horas. El autobús se balanceaba en las curvas de las montañas, atravesando paisajes que cambiaban del gris de la capital al verde intenso del interior. Esteban miró por la ventana en silencio, sosteniendo el sobre contra su pecho como si fuera un grito de ayuda. Llegó a última hora de la tarde. El sol se puso sobre los coloridos tejados de la ciudad, pintando todo con nostálgicos tonos anaranjados. Tomó un taxi hasta la dirección indicada. Con cada bloqueo, mi corazón latía más rápido.
Reconocí en ese sentimiento algo que no era solo ansiedad, era miedo. Miedo de mirar a los ojos de Manuela y ver indiferencia en ellos. Miedo de que fuera demasiado tarde. El automóvil se detuvo frente a una casa sencilla con una fachada de ladrillo rojo y un letrero descolorido que decía «Tienda de Doña Carmen». La tienda de comestibles era pequeña pero estaba bien mantenida. Había macetas en el alero de la ventana y un perro durmiendo en la acera. Esteban se bajó, agradeció al conductor y caminó hacia la entrada. Miró a través del cristal y vio a Carmen, la tía de Manuela, atendiendo a un hombre con sacos de arroz y frijoles. Esperado. El perro se levantó, olió sus piernas, movió la cola sin mucha emoción. Carmen terminó el servicio. Miró a Esteban con recelo. Se quitó la gorra discretamente. Trató de forzar una sonrisa. «Buenas tardes. Estoy buscando a Manuela. Me dijeron que vive aquí». Ella se cruzó de brazos. Lo miró a los ojos, sin decir una palabra. El silencio duró segundos, pero pareció una eternidad. «¿Y quién eres?» «Alguien que necesita corregir un error. Vengo de muy lejos. Solo por eso». Lo analizó de arriba a abajo. Luego señaló con la barbilla hacia el costado de la casa. «Segunda puerta en el pasillo. Pero, si ella no quiere escucharte, vete en paz». Sufrió demasiado para tener que revivir eso. Esteban asintió y caminó hacia un lado. Con cada paso sentía que sus rodillas se debilitaban. Se detuvo frente a la puerta. Oyó pasos ligeros al otro lado. Llamó con el corazón en la garganta. Y fue entonces cuando lo abrió. Manuela era diferente. Su cabello recogido en un moño improvisado, una blusa simple, su rostro sin maquillaje. Pero los ojos todavía tenían la misma profundidad, ese mismo dolor contenido, esa misma fuerza. Ella no dijo nada. Ella solo lo miró. Y en esa mirada, Esteban lo sabía. No sería fácil. Pero él estaba allí, y no iba a retroceder. Porque hay encuentros que el destino escribe con lágrimas y silencio. Y allí, frente a esa sencilla puerta, algo estaba a punto de cambiar. Pero, ¿qué saldría de la boca de Manuela cuando viera a su acusador? Y su corazón todavía tendría espacio para escuchar lo que él traía en sus manos. Y en el alma, el olor a desinfectante mezclado con el suave aroma del café preparado en la recepción del pequeño hotel en el centro de Guadalajara. El viejo piso de baldosas crujía bajo los pies y los estrechos pasillos resonaban con los pasos de los pocos invitados. Manuela estaba de rodillas, rozando la escalera con movimientos firmes, casi rituales. Llevaba guantes amarillos, una blusa suelta y desteñida y el pelo recogido con un pasador agrietado. Le dolían las rodillas, pero no se detenía. Era como si, en ese gesto repetitivo, estuviera limpiando algo más que el piso. Tal vez algo del dolor que el mundo le había dejado. Esteban la encontró allí, inclinada sobre el tercer escalón. No necesitaba confirmar. Incluso desde atrás, supe que era ella. Su corazón latía más rápido. Se acercó lentamente, como si caminara en un campo minado. Se detuvo a unos pasos de distancia. El sonido de sus botas en el suelo llamó su atención. Manuela volvió la cara, lentamente. La mirada que encontró no era de miedo, era la de alguien que ya no se sorprende por nada. Volvió a fregar el suelo, como si fuera una figura más del pasado que había aprendido a ignorar. «Manuela». La voz de Esteban salió baja, casi temblorosa. «Vine aquí porque necesitaba darte algo. Por favor». Ella continuó en silencio, como si sus palabras no pudieran entrar en esa escalera. Luego se arrodilló junto a ella. Puso el sobre grueso en el suelo entre los dos. Luego dejó los papeles, la carta escrita a mano, las pruebas del montaje, los extractos de los horarios, las imágenes. «No tienes que perdonarme. No vine a pedir eso. Solo quería hacerte saber que lo descubrí todo, que nunca te has equivocado, que fue víctima de algo repugnante, y que yo estaba ciego, estaba débil». Dejó de frotar. Ella lo miró, y el silencio que se formó parecía más pesado que cualquier grito. Los ojos de Manuela estaban firmes, secos, sin una lágrima, pero llevaban un dolor que las palabras no podían alcanzar. «No solo rompiste mi confianza», dijo, su voz baja pero cortante. «Rompiste algo dentro de mí que no se puede arreglar». Esteban tragó saliva. Trató de sostener el sobre, como si eso fuera a restaurar su dignidad. Pero se levantó, se quitó los guantes, se pasó la mano por los pantalones para limpiarse el polvo de las rodillas. El dinero no importa, los roles no importan. Lo que importa
Es solo que ese día, frente a todos, decidiste a quién creer, y no fui yo. Ella le dio la espalda. Subió 2 escalones. Detenido. Respiró hondo. Vuelve a tu ciudad, Esteban. Vuelve a tu mundo limpio. Aquí, estoy reconstruyendo el mío con mis propias manos. Y aunque duela, prefiero mantenerlo así, que aceptar tu piedad. Y subió las escaleras sin mirar atrás. Esteban se quedó allí, arrodillado, con los papeles en el suelo y el corazón hecho pedazos. El ruido de un invitado que pasaba por el pasillo lo trajo de vuelta. Se levantó lentamente, recogió el sobre y salió del hotel en silencio. El mundo parecía más pesado que cuando llegó. ¿Y si este pedazo de la vida de Manuela puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien? Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. Esa noche, Esteban caminó por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo. Las luces de colores de las tiendas, el olor de la comida callejera, las risas de los niños jugando, todo parecía existir en un universo lejos del suyo. Entró en una plaza, se sentó en un banco y miró al cielo. Por primera vez, entendió que el perdón no es un derecho de quienes cometieron errores. Es un regalo raro, que solo se da cuando el otro cree que todavía vale la pena. Pero el destino aún mantenía una pieza oculta en este tablero, porque ni siquiera Manuela lo sabía. Que esta visita inesperada no solo cambiaría su futuro, sino que también revelaría un secreto que se había guardado durante mucho más tiempo de lo que nadie podría haber imaginado. Las mañanas volvían a ser silenciosas en el pequeño cuarto que Manuela alquilaba en la parte trasera de la tienda de comestibles. El sol entraba débilmente por las rendijas de la ventana de madera, cortando el aire quieto con una luz dorada y melancólica. El despertador sonó a las 5, pero ella ya estaba despierta mucho antes. Sentada en el borde de la cama, en pijama y con los pies descalzos en el suelo frío, miraba fijamente a la nada, como si buscara respuestas en el vacío de la pared descascarada. El teléfono vibró, pero ella no contestó. Los mensajes se acumularon. Disculpas, promesas, intentos de contactarlos, todos ignorados. Ella no bloqueó a Esteban. Simplemente no quería escucharlo. Todavía no. Durante el trabajo, hice todo automáticamente. Limpiaba las habitaciones, cambiaba las sábanas, desinfectaba los baños, pero el cuerpo se movía por inercia, mientras la mente giraba en círculos, reviviendo escenas como una película repetida, la bolsa que se está registrando, el sobre en su mano, la apariencia, las voces susurrando, el grito seco del ladrón, resonando en el pasillo. ¿Cuántas veces había rehecho esa escena dentro de su cabeza? Y lo peor, ¿cuántas veces has intentado, en vano, entender por qué era tan fácil para todos creer? Sola por la noche, acostada en la cama con el viejo ventilador girando en el techo, volvía aún más. Se vio a sí misma a los 7 años, escondida detrás de la cortina mientras su padre arrojaba un vaso a la pared y le gritaba a su madre. Vio el día en que tomó el autobús a la Ciudad de México, con una maleta prestada y su corazón lleno de esperanza. Vio a su madre tosiendo, sosteniendo su mano firmemente en el hospital. Y también podía ver la sonrisa amable de don Ernesto, un cliente del restaurante, a quien alimentaba pacientemente todas las mañanas, porque el viejo temblaba demasiado para sostener la cuchara. No todo en ese lugar era dolor. Esa fue la verdad que caló hondo. Había buenos recuerdos, tan reales como los malos. Los almuerzos se compartieron con la cocinera Teresa, las notas divertidas dejadas por los camareros, los días en que Esteban, incluso lejano, parecía verla de otra manera. Recordó el día en que le trajo un pastel en su cumpleaños y dijo que escuchó a alguien comentar sobre la fecha. Era simple, pero en ese momento fue suficiente para calentar un rincón de su corazón que pensó que estaba congelado. Pero luego llegó el desastre. Y él, el mismo que había demostrado humanidad, la destruyó con una acusación pública, sin siquiera darle la oportunidad de hablar. Eso fue lo más cruel. No fue el dinero perdido. Era el valor arrancado de los ojos de los demás. Era la etiqueta pegada a su frente. Fue desprecio. Caminó por las calles de Guadalajara con la cabeza gacha. Llevaba bolsas de supermercado como quien lleva piedras. Ocultó su rostro cuando alguien la miró fijamente durante más de 3 segundos. Era como si, aunque fuera inocente, todavía fuera culpable de algo que ni siquiera sabía cómo definir. La vergüenza no vino del error, sino de la herida que dejó la injusticia.
Y, sin embargo, dentro de ella, algo insistía en no morir. Una fuerza extraña, tímida, pero viva. Fue lo que la hizo no darse por vencida, lo que la hizo seguir levantándose todos los días, lo que le impidió aceptar el dinero de Esteban, porque en ese momento, más que ser ayudada, Manuela quería ser reconocida. No como víctima, sino como ser humano. Y si sientes que esta historia te golpea por dentro, quédate, porque a veces solo necesitamos una historia como esta para recordar que todavía tenemos coraje vivo en nuestro pecho. Todavía tiene dignidad, incluso después de todo. Y el final aún te mostrará lo que sucede cuando una mujer simple se niega a ser borrada. En los días siguientes, Manuela escribió en un viejo cuaderno, no cartas, arrebatos, líneas sueltas sobre la fe, la ira, la esperanza. Escribió sobre el silencio de las mujeres que limpian los rincones del mundo sin ser vistas, sobre el peso de ser acusado cuando ya llevas el peso de sobrevivir. Escribió para recordarse a sí mismo que no importaba cuánto hubieran tratado de romperlo, todavía estaba entero. Pero había algo extraño en el aire, una intuición, un presentimiento, como si el destino se moviera de nuevo, preparando el escenario para una revelación aún mayor. Porque una verdad más profunda y mucho más peligrosa estaba a punto de emerger, y esta vez no fue solo Manuela quien estuvo involucrada. Pero, ¿qué más escondía esa grabación? ¿Y quién, en medio de todo esto, seguía mintiendo? El nuevo letrero brilló bajo las luces de Polanco como símbolo de cambio. Casa Villarreal, nuevo ciclo, decía el letrero, con letras doradas sobre fondo blanco. La sala había sido completamente renovada. Paredes decoradas con obras de artistas locales, mesas hechas por carpinteros de comunidades indígenas y un panel en el fondo con los rostros de los nuevos empleados. Mujeres sencillas, madres solteras, ex convictas, víctimas de violencia doméstica. Fue el comienzo de una nueva era, como le gustaba decir a Esteban en las entrevistas. Pero incluso entre los aplausos, los flashes de las cámaras y las copas de vino espumoso tintineando entre brindis entusiastas, había una sombra silenciosa caminando entre los invitados. La ausencia de Manuela. El evento estaba lleno. Personas influyentes, columnistas gastronómicos, periodistas de televisión, incluso políticos locales. Todos vinieron a saludar a Esteban, ahora aclamado como un hombre de negocios concienzudo, un renovador de la industria hotelera, alguien que había aprendido de los errores del pasado. Pero ninguno de ellos sabía realmente el tamaño del agujero que aún existía en su interior. Afuera, una banda de mariachis tocaba baladas suaves para los invitados en el patio. En el interior, los camareros, ahora capacitados por un programa de reintegración social, servían canapés con sonrisas tímidas, aún adaptándose al nuevo entorno de trabajo. Los empleados más antiguos, que antes se habían escondido en las sombras de la cocina, ahora tenían voz en los procesos y un uniforme igual al de los demás. El proyecto social era real. Esteban se había esforzado por implementar cada cambio con seriedad. Pero ninguna reforma en el mundo externo podía silenciar el remordimiento que gritaba dentro de él. En la cocina, se había colocado un discreto retrato en la encimera de acero inoxidable. No había pie de foto, solo una imagen en blanco y negro de una mujer joven arrodillada limpiando el piso, con un paño en las manos y la mirada hacia abajo. La foto había sido tomada por uno de los camareros meses antes, sin que Manuela se diera cuenta. Esteban lo hizo imprimir y enmarcar. Era su forma silenciosa de reconocer su error. Durante la conferencia de prensa, pidió la palabra un periodista de TV Azteca. Esteban sonrió, tratando de mantener la calma. Señor Villarreal, felicitaciones por la reapertura. Pero hace unos meses, este restaurante se vio envuelto en un escándalo relacionado con la desaparición de una suma de dinero y el despido de un empleado. ¿Se ha aclarado el caso? Esteban sostuvo el micrófono con fuerza. Tragó saliva. Sí, respondió con voz firme. Fue un grave error, y la verdad salió a la luz después de mucho sufrimiento. El empleado en cuestión era inocente. Fuimos injustos. El periodista insistió. ¿Y fue reincorporada al equipo? Hubo un silencio incómodo. Algunos invitados dejaron de hablar. Esteban vaciló por un momento. Luego bajó los ojos. No. Ella siguió otro camino. No quería volver. La respuesta fue honesta. Y, por esa misma razón, dolió más que cualquier mentira bien contada. Trató de regresar al evento, pero sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara a alguien.
La presencia de Manuela era extrañada incluso por aquellos que nunca la habían conocido. Fue extraño. Era como si todavía estuviera allí, entre las mesas, en los pasillos, en los rincones donde solía limpiar. Una ausencia que no hacía ruido, pero que pesaba como el plomo. Hugo, el gerente nocturno, se acercó con 2 vasos. «Deberías brindar», dijo, entregándole uno. Esteban aceptó, sin entusiasmo. «Cambié todo el restaurante, Hugo, pero no podía cambiar lo que importa». «A veces», respondió el amigo. «¿Qué necesitamos cambiar? No está aquí». Brindaron en silencio, pero el crujido de los vasos era débil, casi triste. Al otro lado de la habitación, Teresa, la ex cocinera, ahora ascendida a chef de cocina del proyecto, miraba el marco de la pared con ojos llorosos. Sabía por lo que había pasado Manuela. Conocía el dolor silencioso, el orgullo herido, el peso de la soledad que nadie veía. Y dentro de ella, creció la esperanza de que, en algún momento, esta joven pudiera ver lo que había nacido de su herida. Porque la nueva Casa Villarreal fue, sí, un logro, pero construida sobre los escombros del dolor de una señora de la limpieza invisible. Y tal vez por eso, en medio de esa habitación iluminada, con sonrisas, discursos y música, el corazón de Esteban latía tan desfasado, porque por mucho que lo haya hecho todo bien desde entonces, ella estaba desaparecida. Y nadie pudo ocupar el espacio que dejó Manuela. La velada terminó con aplausos, agradecimientos y titulares elogiosos. Pero cuando salió por la parte de atrás, Esteban miró hacia el cielo y sintió algo extraño. Un presentimiento, como si esa historia aún no hubiera llegado a su fin, porque una carta que nunca imaginó recibir estaba a punto de cruzarse en su camino, y con ella, una nueva verdad que pondría en jaque todo lo que creía saber. La luz de la mañana entraba perezosamente por las ventanas de la nueva oficina de Esteban, iluminando los muebles y pinturas recién instalados que ahora celebraban no el lujo, sino el trabajo. Llegó temprano, como lo había estado haciendo en los últimos meses. Evitó el bullicio del equipo cuando llegó, los saludos exagerados, los aplausos ocasionales de las personas que ahora lo trataban como un símbolo de transformación. Pero ese día, algo diferente lo esperaba. Sobre la mesa descansaba un sobre sencillo, sin remitente, sin sello, nada más que su nombre escrito con una letra firme y elegante. Dudó antes de abrirlo. Esa letra lo conmovió como una canción olvidada que de repente se reproduce en su memoria. Esteban se sentó, apoyó los codos en la madera y rompió el sello lentamente, como si rasgara algo más que papel. Dentro había una sola fotografía y un boleto doblado. La imagen era vieja, tomada mucho antes del escándalo, cuando todo parecía posible. Mostraba al personal del restaurante reunido fuera de horario, en la cocina, riendo, con delantales sucios y vasos de plástico en sus manos. Manuela estaba en el centro, sentada en la encimera, sonriendo con los ojos cerrados y el cabello recogido en un moño improvisado. Tenía harina en la mejilla, probablemente de alguna broma, y su rostro se veía, en esa foto, claro, gratis, como si, por un instante, el mundo hubiera tenido sentido. Esteban apretó la foto entre sus dedos, sintiendo que su garganta se cerraba. Abrió la nota. Solo una frase, escrita a mano. No toda la limpieza es visible a simple vista. El impacto fue inmediato. La letra era suya. Él lo sabía. Esa curvatura en las letras, esa forma de hacer la Z como quien dibuja una ola. Era ella. Era Manuela. Y en cierto modo, estaba diciendo que vio lo que había hecho, pero también dejando en claro que no todo se arregla con acciones públicas. Algo de suciedad es interna, invisible, personal. Leyó y releyó la oración como si ocultara otro significado. Tal vez lo hizo, tal vez fue una invitación, o simplemente una despedida. Pero para Esteban fue una señal, un guiño de alguien que todavía observa desde la distancia, de alguien que todavía lo siente, incluso si se resiste. Esa tarde, canceló reuniones. Le pidió a Hugo que se encargara de todo. Y, por primera vez desde la reapertura, salió de las puertas del restaurante sin planificar nada, sin agenda, sin conductor. Pasó por la estación de autobuses, compró un boleto y abordó en silencio. Llevaba solo un pequeño maletín, el billete doblado dentro de su billetera, y en su pecho una extraña sensación, una mezcla de nerviosismo y esperanza que no había sentido en años. En el camino, miró por la ventana del autobús mientras los paisajes de la carretera
Se sucedían como escenas de una vieja película. Plantaciones, pueblos, estaciones de tren abandonadas, niños jugando a la pelota en el polvo. Pensó en cómo todo podría haber sido diferente. Pensó en las palabras que aún no había dicho, los silencios que pronunció demasiado alto. Guadalajara apareció en el horizonte como un recuerdo que insiste en volver. Descendió con pasos firmes, pero su corazón incierto. Sabía el nombre de la tienda de comestibles donde vivía, recordaba el hotel donde trabajaba, y sin embargo, cada calle parecía nueva. Cada rincón llevaba la tensión de una reunión que podría no suceder. En la entrada del hotel, el mismo olor a lavanda mezclado con producto de limpieza. El mostrador estaba vacío. Un joven se acercó y reconoció a Esteban de alguna parte, tal vez de la televisión, tal vez de internet. Preguntó por Manuela. La recepcionista vaciló, luego señaló la parte de atrás, la lavandería. Y si todavía estás aquí, siguiendo todo esto con el corazón apesadumbrado, es porque sabes que ciertas historias no terminan con una disculpa. Algunas heridas se convierten en cicatrices, pero otras puede florecer. Esteban caminó hacia la puerta indicada. Detenido, respiró hondo. Sonó una vez, sin respuesta. 2 veces. Nada. Giró la manija lentamente. Estaba abierto. Entró. Era una habitación sencilla, iluminada solo por una ventana estrecha. En el tendedero improvisado, las sábanas blancas se balanceaban con el viento. El sonido de una vieja radio provenía de cantar, tocando una canción triste en español. Y allí, entre cubos y ropa secándose, había algo más. Una carta, doblada sobre una tabla de planchar. Era para él. Junto a él, una rosa seca. Esteban tomó la carta con manos temblorosas. Todavía no se ha abierto. El aire parecía suspendido, como si el tiempo esperara su decisión. Pero, ¿qué habría escrito allí? ¿Una nueva herida? ¿O una oportunidad de redención real? El sol de la tarde tiñó el cielo de Guadalajara de tonos dorados y lilas cuando Manuela dobló la esquina de la tranquila calle donde vivía con su tía. Tenía la mochila a la espalda, el pelo recogido en un moño apresurado, y el uniforme de hotel aún húmedo por el calor y el esfuerzo. Caminó lentamente, sus pasos firmes, pero su mirada distante. Sus días ahora eran silenciosos, casi mecánicos, como si cada gesto sirviera para contener algo que aún burbujeaba en su interior. Pero en esa esquina, bajo la sombra de un árbol antiguo, alguien la estaba esperando. Esteban estaba apoyado en el viejo Volkswagen Beetle que había alquilado cuando llegó. No vestía traje ni traía guardias de seguridad, solo un maletín de cuero en sus manos, y la apariencia de alguien que lleva una decisión del tamaño del mundo. Cuando la vio, se enderezó. No sonrió. No funcionó. Simplemente esperó. Manuela se detuvo a 2 metros de él. El viento alborotó un mechón suelto de su cabello. Ella no dijo nada. Ella solo lo miró con la misma serenidad que tuvo el día que la acusó frente a todos. «No vine a disculparme», comenzó, con voz baja, como si midiera cada sílaba. «Lo he hecho, y no es suficiente». Ella continuó en silencio. Un grupo de niños corrió por la acera, pateando una pelota de plástico. Un perro ladró a lo lejos. La ciudad siguió su ritmo, indiferente a la tensión que se cernía entre los dos. «Traje una propuesta», dijo, abriendo el maletín y sacando un sobre grueso. «Una idea, un nuevo comienzo, pero no un favor. No es caridad, es un reconocimiento». Manuela frunció el ceño ligeramente, pero no se movió. «Estoy creando un nuevo programa dentro de la red del Villarreal, un centro de formación para mujeres en situación de vulnerabilidad, limpiadoras, cocineras, madres solteras, víctimas de violencia. Quiero ofrecer becas, vivienda, capacitación real, y quiero que estés a la vanguardia de eso». Ella arqueó las cejas, sorprendida. «Sé que puede parecer una locura, pero tienes todo lo que este proyecto necesita. Fuerza, sensibilidad, experiencia de vida, y sobre todo, coraje». Esteban dio un paso adelante, pero respetó su límite. «Junto con el puesto viene una beca completa para que termines la universidad, un apartamento pagado por la empresa y total autonomía para armar tu equipo, tus reglas. Tú decides el formato, los tiempos, los valores. No quiero arreglar lo que hice. Quiero hacer espacio para que crees algo más grande que el dolor que te causaron». Manuela finalmente habló. La voz salió firme, pero baja. «¿Y crees que eso lo borra todo?». Sacudió la cabeza. «Nada borra, pero tal vez pueda transformarse.
El silencio se alargó entre ellos. El sobre todavía estaba en sus manos. Miró, pero no extendió los dedos. Lo dejaré aquí, dijo, colocando el sobre en la pared frontal de la casa. Puedes leerlo si quieres, o tirarlo. La decisión es tuya. Solo necesitaba decirte, cara a cara, que el lugar que mereces no está detrás de un balde. Está donde quieras estar. Abrió la puerta lentamente, manteniendo los ojos en ella. Dio un paso atrás, respetando. Antes de entrar, murmuró. Pensé que nunca escucharía nada más que una orden tuya. Bajó los ojos. Tal vez ahora sea el momento de que tomes las decisiones. Ella no respondió. Acaba de entrar, cerrando la puerta con un gesto sereno. El sonido del metal golpeando resonó como un punto final. Pero él sabía, y ella también, que había algo diferente en esa despedida. No fue ira. No resultó herido. Era otra cosa. Algo que quizás estaban haciendo en medio de los escombros. En el interior, Manuela se apoyó contra la puerta. El sobre aún descansaba en la pared. Afuera, Esteban se quedó quieto por un momento, antes de darse la vuelta y caminar hacia el auto. Pero había una pregunta que martilleaba sus mentes con fuerza. ¿Qué pasaría si, incluso después de tanto dolor, todavía fuera posible comenzar de nuevo? Hacía frío y humedad en Guadalajara cuando Manuela se levantó de la cama sin saber muy bien por qué. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El ruido distante de los autos se mezcló con el sonido de las ramas golpeando la ventana. Se puso los zapatos lentamente, recogió su abrigo maltrecho y salió a caminar. Las calles estaban desiertas, mojadas por la fina llovizna que había caído antes. Las luces amarillas de las farolas se reflejaban en los charcos y la ciudad parecía dormida, pero dentro de ella, algo se estaba despertando. Caminó sin rumbo fijo, sintiendo el frío tocar su rostro. Su aliento salía en nubes cortas y cada paso parecía llevarla más profundamente dentro de sí misma. Pasó por panaderías cerradas, a través de una plaza cubierta de hojas secas, hasta que, al doblar una esquina, vio una pequeña iglesia con las puertas entreabiertas. La luz de las velas parpadeó en el interior y un suave olor a incienso se escapó por las grietas. Manuela entró. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de piedra. Las imágenes de los santos parecían observarla en silencio. Se acercó al altar y encendió una vela. Le temblaban las manos. Cerró los ojos y dejó que su cuerpo se derrumbara en el banco. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Calientes, saladas, liberadoras. Lloró suavemente, como si entregara algo que ha estado cargando durante demasiado tiempo. Allí, frente a la llama parpadeante, habló con Dios de la única manera que sabía, sin palabras. Pidió fuerza, no venganza. Pidió paz, no olvido. Pidió que el pasado dejara de doler, incluso si nunca dejó de existir. Un suave ruido la hizo abrir los ojos. Al otro lado del altar, una anciana fregaba el suelo con un paño y un cubo de agua. El uniforme sencillo, el pañuelo en la cabeza, las rodillas apoyadas en el mármol. Una señora de la limpieza, como ella. La mujer notó su presencia y sonrió suavemente. Hermoso amanecer para orar, dijo, con voz tranquila. O para desahogarse hacia el cielo, ¿verdad? Manuela se secó las lágrimas rápidamente. Yo no podía dormir. Nadie puede hacerlo cuando el corazón está apesadumbrado, respondió la dama, escurriendo la tela. Vengo aquí cuando el alma grita. Y tú, hija mía, pareces llevar el mundo a cuestas. Manuela se quedó en silencio, mirando al suelo. La mujer continuó limpiando, pero sin prisa, como si entendiera que el tiempo del otro también necesita espacio. Luego se sentó en el banco junto a ella. Sabes, pasé 40 años limpiando una iglesia. Vi a muchas personas pedir perdón, y vi a pocos perdonar de verdad. Ella sonrió levemente, mirando la llama de las velas. Perdonar no es olvidar, niña, es recordar sin dolor. La frase estaba suspendida en el aire, como una oración. Manuela respiró hondo. El nudo en su garganta comenzó a desenredarse. Pensé que si lo perdonaba, estaría diciendo que lo que me hicieron fue correcto. No, mi amor, respondió la mujer con ternura. Cuando perdonas, estás diciendo que el dolor ya no te gobierna, que lo que te lastimó no te define. Manuela bajó la cabeza, sintiendo que las lágrimas regresaban, pero ahora eran diferentes. No de rebelión, de alivio. La anciana le tocó la mano, callosa y fría. A veces Dios se toma su tiempo para responder, pero lo hace. Y a veces, la respuesta eres tú mismo.
Se quedaron allí un rato, en silencio, mirando el fuego de la vela balancearse. Cuando la llama comenzó a debilitarse, Manuela se levantó. Agradeció a su esposa con un fuerte abrazo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lucy, respondió ella sonriendo. Porque, incluso en la oscuridad, debemos recordar que la luz existe. Manuela sonrió por primera vez en semanas. Salió de la iglesia y caminó de regreso a casa. El cielo comenzaba a despejarse, teñido de rosa y azul. El viento soplaba ligeramente y ella también sintió que su corazón se aligeraba. Cuando llegó, se quitó el abrigo y se sentó a la mesa. El sobre que Esteban había dejado todavía estaba allí, sin abrir. Lo recogió, lo abrió y lo leyó todo. Las palabras eran sinceras, y por primera vez pudo leer sin sentirse enojada. Cuando terminó, miró por la ventana. El sol entraba lentamente a través del vidrio. Cogió el teléfono. Respiró hondo. Marcó el número que aún recordaba de memoria. Por otro lado sonaba la voz de Esteban, cansada pero esperanzada. ¿Manuela? Le tomó unos segundos responder. Leí tu propuesta. Su voz era firme pero dulce. Acepto. El silencio del otro lado fue largo, lleno de emoción contenida. Con una condición, agregó. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió. Ni una palabra. Si soy parte de eso, será por algo nuevo, no por el pasado. Está prometido, respondió con voz débil. Colgó y cerró los ojos. Sintió paz, paz real, no la ausencia de dolor, sino la aceptación de que existía, y que aún así, podía continuar. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes necesitan escuchar que la fuerza nunca abandona a quienes creen en su propia dignidad. A la mañana siguiente, Manuela empacó su mochila y se fue. Caminó por las calles que ahora parecían diferentes, más vivas, como si el mundo entero tuviera sus puertas abiertas para ella. No sabía lo que le esperaba en la Ciudad de México, pero estaba segura de una cosa. Esta vez, ella sería quien escribiría el curso de la historia. Y en el fondo, una pregunta comenzó a palpitar, insistente, curiosa. ¿Podría ser que, después de tanto dolor, dos destinos tan distantes finalmente pudieran caminar uno al lado del otro sin el peso del pasado? El aire de Monterrey olía a un nuevo comienzo. Las montañas que rodeaban la ciudad parecían observar todo con una sabiduría silenciosa, como si entendieran que la vida a veces necesita ser reconstruida desde cero. El edificio que albergaba el nuevo Centro Villarreal de Formación Social era sencillo pero vivo. Paredes pintadas en tonos amarillos y blancos, murales con frases de superación y fotografías de las primeras clases de mujeres que, como Manuela, se habían enfrentado al olvido y decidieron volver a existir por su cuenta. Era un lunes por la mañana cuando llegó. Vestía jeans, una blusa azul claro y tenía un maletín bajo el brazo. Saludó a las mujeres en la recepción. Pasó por la cocina, ahora transformada en una sala de estar, y entró al salón de clases donde un grupo de 10 limpiadoras aprendieron los conceptos básicos de contabilidad y administración doméstica. Ver a esas mujeres sonriendo, tomando notas, cometiendo errores y comenzando de nuevo hizo que el corazón de Manuela latiera de una manera que no había latido en mucho tiempo. En la pizarra había escrito en letras grandes: «Toda mujer que limpia el piso del mundo también merece pisar tierra firme». Ella sonrió mientras lo leía. Fue una frase suya, dicha en un día de conversación sin pretensiones con uno de los estudiantes, y que terminó convirtiéndose en el lema del programa. Manuela caminó entre las mesas, observando cuidadosamente el esfuerzo de cada uno. Había diferentes historias allí. Una ex costurera que se escapó de un marido violento, una mujer de 60 años que nunca había aprendido a leer, una madre joven que dormía solo 3 horas por noche, pero aún así venía a estudiar. En cada mirada, vio una parte de sí misma. «Recuerda», dijo, deteniéndose en el centro de la habitación, «lo que estamos construyendo aquí no es solo un campo, es una segunda oportunidad». Las mujeres aplaudieron, algunas rieron, otras lloraron, y por un momento, Manuela sintió que todo el sufrimiento, toda la humillación, se había transformado en propósito. Esa tarde se sentó en su nueva oficina, un escritorio de madera con flores secas y una foto de su madre sonriendo a su lado. Cogió el cuaderno donde anotaba ideas y recordaba cuando limpiaba el suelo del restaurante sin que nadie la viera. Ahora,
Ella decidió quién sería contratado, cómo sería la capacitación y qué empresas recibirían a los profesionales capacitados. Su nombre estaba en la insignia, en la placa de la habitación y, lo más importante, en el respeto de las mujeres que la rodeaban. Por la noche, al salir del centro, tomó el autobús a la universidad. Volvió a estudiar contabilidad, el curso que había abandonado años antes. Siempre se sentaba en las primeras filas, con la atención de alguien que conoce el valor de una oportunidad. Al final de la clase, regresé a casa exhausto, pero con una nueva paz, una sensación de finalmente estar en el camino correcto. Los fines de semana, viajaba a visitar a su madre en Puebla. Doña Alba ahora estaba recibiendo tratamiento en una clínica pública de calidad, con el apoyo del programa social creado por Esteban. Era más fuerte. El cabello comenzaba a crecer nuevamente. A veces, Manuela la sorprendía sentada en el porche, cosiendo, con una radio con canciones viejas. «Hija mía», dijo su madre con ternura, «parece que ahora el mundo es más ligero cuando llegas». «No es el mundo, mamá. Es solo que aprendí a no llevar todo solo». Se abrazaron en silencio. Y en ese abrazo, el tiempo pareció perdonar lo que el destino había pesado demasiado. Esteban, de vez en cuando, visitaba el centro. Llegó discretamente, saludó a las mujeres, escuchó las historias y se fue. No hubo más vergüenza. Había respeto, un enlace maduro, sin palabras innecesarias. A veces intercambiaban breves miradas, no de romance, sino de comprensión. Dos supervivientes del mismo error, ahora reconstruyendo caminos diferentes. En una de estas visitas, entró en la sala y observó cómo Manuela explicaba a los estudiantes sobre finanzas personales. La claridad con la que hablaba, la seguridad, la luz en su rostro. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, solo asintió, sin interrumpir. Después de la clase, se acercó y entregó una carpeta con informes y una invitación a un evento benéfico de la empresa. «Te sentirás honrado», dijo simplemente. «El proyecto ya ha llegado a más de 100 mujeres en 3 ciudades. Todo esto comenzó contigo». Respiró hondo. «Eso comenzó con un error, Esteban. Y lo que hicimos fue transformar el dolor en algo que valiera la pena». Sonrió levemente, como si aceptara la verdad sin defenderse. «Entonces gracias, por convertir lo que arruiné en esperanza para tanta gente». Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, no había sombra entre ellos. «Esperanza, Esteban, siempre ha estado en nosotros. Solo necesitaba ser escuchada. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, debes saber que todavía hay un momento que te conmoverá. Porque cuando la vida parece haberse calmado por fin, es cuando el destino pone a prueba el tamaño del corazón de los que han aprendido a resistir». Esa noche, cuando Manuela cerró la puerta del centro, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Ella respondió. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y femenina, casi un susurro. «Señora Manuela, necesito decirte algo. Se trata del caso del robo. No fue solo Verónica. Había alguien más involucrado». La sangre de Manuela se heló, porque el pasado, que creía haber dejado encerrado en otro tiempo, estaba a punto de llamar a la puerta de nuevo, y esta vez, trayendo una verdad mucho más oscura. La carta llegó en una tarde nublada, cuando el viento trajo el olor a lluvia, y el centro de entrenamiento estaba casi vacío. Manuela estaba revisando algunos informes, distraída, cuando una de las estudiantes entró en la sala con un sobre en las manos. «Ha llegado a usted, señora Manuela». Trajeron junto con la correspondencia del proyecto. El sobre era beige, sin membrete, pero había algo en la letra, firme y elegante, que la hizo sentir un escalofrío instantáneo. Por un momento, pensó en no abrirlo. Lo colocó sobre la mesa, miró por la ventana y observó cómo se acercaban las nubes oscuras. El pasado insistió en encontrarla, incluso cuando juró que había seguido adelante. Pasaron minutos hasta que, con un profundo suspiro, rompió el borde del sobre. En el interior, una sola hoja manuscrita, con letras largas, inclinadas y cuidadosas. En la parte superior, el nombre de la remitente, Verónica Alarcón. Manuela leía lentamente, como si caminara sobre terreno peligroso. «Manuela, no sé si lo leerás hasta el final, y tal vez ni siquiera lo merezco, pero necesito intentarlo. La prisión es un lugar donde el tiempo se prolonga y el silencio grita. Es allí donde escuchamos el sonido de nuestros propios errores. Pasé meses recordando tu expresión ese día, cuando Esteban te acusó, desde tu mirada, de su voz temblorosa diciendo que no había hecho nada.
Sabía que estaba destruyendo algo que no me pertenecía y, sin embargo, seguía adelante. Porque en el fondo, quería lastimarte por una razón que me tomó un tiempo entenderme. Manuela se detuvo por un momento. Sintió que se le apretaba la garganta, pero continuó. Nunca supe lo que era el amor, Manuela. Crecí rodeada de gente fría, donde el cariño era un negocio y la amabilidad un lujo. Cuando te vi, simple, dedicado, con ese brillo en los ojos a pesar de que todos te ignoraban, me enojé. Enojo porque tenías una luz que nunca pude encender en mí mismo. Y lo que no podía hacer, traté de destruirlo. Fue cobarde, fue feo y fue mi peor pecado. Las palabras parecían latir en el papel. Cada frase era una confesión cargada de dolor. Lo perdí todo. Mi nombre, mi trabajo, mi libertad. Y, sin embargo, no es nada parecido a lo que te quité. Ahora veo que nunca te odié. Me odiaba a mí mismo por ser lo opuesto a todo lo que representabas. Aquí, entre compases y gritos, aprendí que el perdón no es un premio, es una decisión. Y tal vez esta carta sea mi única forma de pedirte perdón, no para aliviar mi culpa, sino para devolverte algo que robé, el derecho a ser visto como siempre has sido, inocente, justo, completo. Las manos de Manuela temblaron. El sonido de la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza, y el papel humedecido por las lágrimas formó manchas que mancharon las cartas. Respiró hondo y continuó. Esteban vino a visitarme una vez. Traje un libro. Te dije que estabas bien, que estabas ayudando a otras mujeres. No tuve el coraje de mirarlo a los ojos, pero cuando dijo su nombre por primera vez en años, sentí algo que no era envidia. Era paz. Ganaste, Manuela. No porque estuviera en la cima, sino porque nunca dejó de ser quien era. Si puedo perdonarme a mí mismo algún día, incluso en silencio, prometo tratar de pasar el resto de mi vida convirtiéndome en una persona que algún día podría haber merecido conocerte sin lastimarte. Al final de la página, una última línea, corta y simbólica. No todas las prisiones tienen muros, algunos tienen espejos. Manuela se quedó mirando esa frase durante largos minutos. Las palabras resonaron dentro de ella, mezclando ira, compasión y tristeza. No hubo alivio, todavía no, pero tampoco había odio. Solo una comprensión profunda, que el mal a menudo nace del dolor que nunca se ha atendido. Dobló la carta y se la puso en el pecho. Se sentó en el borde de la mesa y miró a las mujeres afuera, riendo mientras cerraban la puerta. La vida siguió, y ella, incluso después de todo, seguía allí, entera. Porque incluso cuando el mundo trató de manchar su nombre, su corazón permaneció limpio. El sonido de la lluvia se convirtió en melodía. Y Manuela sonrió por primera vez al pensar en Verónica. Una sonrisa triste pero sincera. Tomó la carta, la puso en una carpeta con otros recuerdos y murmuró para sí misma. Te perdono, no para ti, pero para mí. Y es curioso, ¿no? Cómo a veces el perdón no llega cuando queremos, sino cuando el alma finalmente comprende que no queda nada por demostrar. Si has llegado hasta aquí, es posible que sientas lo mismo, esa necesidad de soltar el peso, incluso sin olvidarlo. Horas más tarde, cuando Manuela cerró el centro y caminó bajo el olor a tierra mojada, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Esteban. Solo una frase. Necesito verte. Descubrí algo sobre el pasado, y eso no es lo que pensábamos. Su corazón se aceleró, porque había algo en esas palabras, algo que prometía no solo más respuestas, sino una revelación que podría cambiar todo lo que había creído hasta entonces. El estudio era simple, pero iluminado con una delicadeza que hacía que todo se sintiera más humano. El escenario presentaba tonos cálidos de beige y dorado, y el letrero en el fondo anunciaba el nombre del programa local, Voces de México. Manuela ajustó el micrófono conectado al cuello de su blusa mientras observaba el tímido reflejo de su imagen en el espejo de enfrente. Su cabello, ahora más corto y con algunos mechones blancos que comenzaban a emerger, le daba un aire de serena madurez. Respiró hondo, recordando cuántas veces había sido invisible, y ahora estaba allí, frente a una cámara, no por vanidad, sino por propósito. La anfitriona, una mujer de voz dulce llamada Jimena Ortega, se acercó con una sonrisa de bienvenida. Manuela, antes de empezar, quiero decirte, su trabajo cambió vidas. Es un honor tenerte con nosotros. Manuela le agradeció con un gesto sencillo, sin fanfarrias. Todavía se sentía fuera de lugar con los cumplidos,
como si ese reconocimiento perteneciera a otra persona. Cuando comenzó la grabación, el sonido del estudio se convirtió en un silencio reverente. Las cámaras se movieron lentamente y la luz resaltó su rostro, revelando no solo a una mujer, sino toda una historia grabada en guiones, miradas y pausas. Manuela, lideras uno de los programas sociales más inspiradores del país. Pero quiero empezar de una manera diferente, dijo Jimena. No hablando de éxito, sino de heridas. ¿Qué fue lo que más dolió en ese entonces? La pregunta cayó en el aire como un viento frío. Manuela respiró hondo. Por un momento, sus ojos se perdieron en el recuerdo de aquel salón de mármol de Polanco, el eco del grito de Esteban, la mirada acusadora de Verónica, el peso de la vergüenza. Cuando volvió a hablar, la voz salió firme, sin temblar, pero llena de verdad. Lo que más dolió, iba a ser tratado como nada. Un silencio respetuoso se apoderó del estudio, sabiendo que podía limpiar un lugar con mis manos, pero nadie vio el valor de ello, que para ellos, yo era solo parte del terreno que pisaban. La presentadora asintió, con lágrimas discretas en los ojos. ¿Y qué te mantuvo de pie? Manuela miró a la cámara, y en ese momento, pareció hablar no solo con el reportero, sino con todas las personas invisibles que ya han sido aplastadas por la indiferencia. Fe, respondió, y el amor por mi madre, porque cuando el mundo te da la espalda, a veces todo lo que se necesita es una voz que te recuerde que todavía existes. Las palabras resonaron con fuerza. Una de las asistentes de producción, apoyada contra la pared, se secó los ojos discretamente. Manuela continuó. Descubrí que la dignidad no es algo que te dan, es algo a lo que te aferras, incluso cuando intentan arrebatártelo, porque el carácter, nadie puede robarte. La cámara se acercó a su rostro, capturando cada matiz de emoción, cada línea que hablaba de una lucha. El público, formado por invitados y algunos alumnos del proyecto, se encontraba en absoluto silencio. Esas mujeres sabían lo que era ser invisibles, lo que era tragarse la humillación y seguir limpiando el suelo del mundo con dignidad. Jimena respiró hondo antes de hablar. ¿Has perdonado completamente a quienes te lastimaron? Manuela hizo una pausa. El tiempo pareció detenerse. Aprendí que perdonar no es decir está bien, es decir, esto ya no me domina. Miró hacia arriba, como si buscara algo más allá de las luces. Hoy recuerdo sin dolor, y esto ya es un milagro. Un murmullo emocional recorrió a la audiencia. La reportera sonrió, con los ojos llorosos. ¿Y qué les dirías a aquellos que te están viendo en este momento? Tal vez pasando por algo similar. Manuela respiró hondo de nuevo. Y luego, en voz baja pero poderosa, dijo, yo diría que la vida no es justa, pero Dios sí lo es. Que no importa cuán profundo te empujen, siempre puedes levantarte, incluso si te levantas con las manos sucias de jabón y lágrimas. La audiencia aplaudió. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se apoderaron del estudio con fuerza, como si fueran una respuesta colectiva a lo que acababa de decir. Jimena esperó a que el sonido se apagara y, antes de terminar, comentó, Manuela, hoy no hablas solo por ti, hablas por todos nosotros. Después de la grabación, el backstage se llenó de abrazos. Los estudiantes del proyecto se alinearon para agradecerles. Algunos tomaron fotos, otros simplemente tomaron sus manos con una mirada de silenciosa gratitud. Era como si cada timbre dijera, nos diste una voz. Más tarde, ya sola, Manuela caminó hacia el balcón del edificio de la estación. El viento frío golpeó su rostro, pero sintió calor por dentro. La ciudad brillaba frente a ella, y pensó en cuántas historias se escondían detrás de las ventanas iluminadas, cuántas mujeres seguían limpiando oficinas, casas, hospitales, invisibles pero fundamentales. Y tal vez por eso la vida la llevó allí, no para ser visto sino para iluminar lo que nadie vio, porque a veces el destino elige al más silencioso para gritar por todos. Cuando bajó para irse, el celular vibró con un nuevo mensaje. Era de Esteban. Había dejado un mensaje corto, casi enigmático. Manuela, necesito mostrarte algo. Se trata de tu papá. Se paró en la acera, con el corazón acelerado, el ruido del tráfico mezclándose con el torbellino dentro de ella. Habían pasado años desde que escuché ese nombre, años en los que evitó incluso pensar. Pero, ¿por qué ahora ese pasado olvidado volvía a la superficie? ¿Qué había descubierto Esteban y qué cambiaría de todo lo que creía saber sobre sí misma? El sol de la mañana iluminó la plaza principal de Monterrey cuando el autobús se detuvo frente a la escuela técnica. Manuela bajó las escaleras de la mano de su madre,
ahora sonriente y con el colorido pañuelo que siempre usaba en los días especiales. Adelante, el hermano menor, vestido con el uniforme azul de graduación, esperaba con una amplia sonrisa y lágrimas en los ojos. Mientras se abrazaban, era como si todos los años de lucha, dolor y silencio se disolvieran en ese simple gesto. 3 vidas que habían cruzado el desierto de la injusticia y ahora cosechaban el oasis de la dignidad. Pasó el tiempo, y en una mañana similar a esa, Manuela cortó la cinta inaugural de la nueva sede del programa Mujeres de Valor. El edificio, modesto, palpitaba con alegría y propósito. En las aulas, las mujeres que alguna vez barrieron los pasillos, ahora enseñaban, cosían y dirigían. Se colocó una placa dorada en la entrada. Fundación Manuela de la Cruz, porque todas las mujeres merecen ser vistas. El sonido de la risa llenó el aire, y a medida que los rostros emocionados se multiplicaban, la cámara se alejó, revelando la magnitud de lo que había construido. Más de 300 mujeres formadas en un año, cientos de vidas reconstruidas a partir de la fuerza de una señora de la limpieza, a la que alguna vez llamaron Nada. La voz de Manuela resonó fuera de la pantalla, tranquila y llena de fe. No soy perfecta, pero soy justo. Y nunca he dejado de creer que Dios ve incluso lo que el mundo ignora. Su rostro se volvió hacia el horizonte, sus ojos firmes, su sonrisa serena. Y estaba el verdadero triunfo, no el dinero, no los aplausos, sino el legado. Se había hecho justicia, no con venganza, sino con luz. Porque aquellos que limpian el piso del mundo también pueden levantar su propio nombre con sus propias manos. Y quizás esto es lo que más nos enseña la vida, que el perdón no borra el pasado, sino que libera el corazón para seguir adelante. Ese coraje vive en el silencio de quienes no se rinden, y esa dignidad es el mayor lujo que cualquiera puede llevar. Si esta historia te conmovió, gracias por quedarte aquí conmigo. Tu like es como un abrazo que calienta el corazón y ayuda a difundir estas historias de esperanza. Y si quieres volver a tomar otro café con nosotros, suscríbete al canal. Es nuestra forma de seguir hablando de fuerza y fe. Cuéntanos aquí en los comentarios qué ciudad estás viendo. Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado la voz de Manuela. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.